Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Info Federal. Estamos arrancando a partir de este momento y hasta las 10 por la pantalla de Telemax. Les hacemos compañía contándole como todos los días todo lo que pasa en el mundo agropecuario, novedades, y hay muchas para darles a conocer en estas 2 horas. Arrancando ya este viernes, terminamos la semana, pero arrancamos nuevo mes. El mes de agosto. Hoy, 1 de agosto, claro que se toma la caña con ruda, esos 3 traguitos para, dejar atrás todos los males, para prevenirnos de lo que puede venir y, para augurar que llegue todo lo bueno. Hoy, 1 de agosto, es el Día de la Pachamama, por eso honramos a nuestra Madre Tierra. De esa manera agradeciéndole todo lo que nos provee y ojalá que también concientizando un poquito que hay que cuidarla más porque es la única que tenemos y donde vivimos todos. Así que feliz Día de la Pachamama para todos, en fin. A tomar esa caña con ruda, esos 3 traguitos que son en ayunas, pero valen también si uno primero se toma un matecito y después la caña con ruda. Lo importante es no comer nada antes de esos 3 traguitos, que dice, ¿no?, la tradición que no sé si son mágicos, pero tienen ahí un encanto que todo el mundo sigue esta tradición. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy conociendo los títulos que tenemos aquí en Info Federal. El gobierno formalizó la rebaja de las retenciones anunciadas por Milei. La medida se publicó en el boletín oficial y regirá desde hoy viernes. El gobierno nacional formalizó ayer en el boletín oficial la rebaja de las retenciones al campo, anunciada el sábado pasado por el presidente en el acto de la inauguración oficial de la exposición rural de Palermo. Las ventas de yerba mate subieron 16% en el primer semestre, con envión del consumo y exportaciones. El informe del Instituto Nacional de la Yerba Mate mostró un crecimiento destacado en la salida de molinos y la demanda externa. Trump oficializó la imposición arancelaria del 50% a Brasil. El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para imponer los aranceles del 50% que había amenazado sobre Brasil, estableciendo una justificación legal de que las políticas de Brasil y el enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica bajo una ley de 1977. Ahora sí, presentados los títulos, nos metemos de lleno en la información y con esta buena noticia, ¿no?, que si bien ya había sido contada, ahora ya es oficial. El gobierno formalizó la rebaja de las retenciones anunciadas por Milei. La medida se publicó en el boletín oficial y regirá desde hoy viernes. El gobierno nacional formalizó ayer en el boletín oficial la rebaja de las retenciones al campo anunciada el sábado pasado en el acto de inauguración oficial en la Expo de Palermo. Con la firma del mandatario, además del jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, el decreto 526 oficializó la reducción permanente de los derechos de exportación, DEX, en carne vacuna de novillo y aviar y en los cultivos agrícolas. La medida, según el decreto, estará en vigencia este viernes. En efecto, el último sábado el mandatario comunicó un recorte del 20% para la cadena de granos y el 26% para la cadena cárnica. Allí señaló que para el maíz, el sorgo, las alícuotas bajaban el 12%, del 12% al 9,5%. En el caso del girasol, los DEX quedaban en un 5,5% para el grano también para sus derivados. Y en la soja el grano pasaba a tributar del 26 y 24,5% en subproductos, en lugar del 33% y el 31% previos. El trigo y la cebada seguirán con un 9,5% de derechos de exportación. Según el decreto conocido este jueves, en 2024 los volúmenes exportados de productos agroindustriales subieron un 56% y hubo un alza del 26% en valores. En tanto, en junio pasado el tonelaje vendido al exterior de trigo aumentó un 29% en girasol, un 26% en maíz y en aceite de soja un 4%.
En ese marco, el decreto sostiene que esta gestión de gobierno entiende necesario continuar creando condiciones favorables para la producción y el comercio exterior, para fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo en cada región del país. También destaca que el sector exportador genera 48.000 millones de dólares, con las cadenas de granos y carnes con un 75% de aporte de esa cifra, y que la medida del gobierno busca dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país. El año pasado, el Gobierno Nacional le había quitado los derechos de exportación a la carne de vaca, a la carne porcina, a las economías regionales y a los lácteos. Este año, la mesa de enlace logró que entre el 27 de enero y el 30 de junio último estuviera en vigor una reducción temporal de los DEX. El Gobierno Nacional accedió a este pedido en medio de la preocupación por una intensa sequía. Sin embargo, las retenciones volvieron en medio de una preocupación, a su nivel 1 de julio. Ahora, tras la visita de Milei a la última exposición rural de Palermo, el campo quedó con menores retenciones, esto de manera permanente. Hablamos ahora sobre la yerba mate y las ventas, porque han subido un 16% en el primer semestre, con envión del consumo y también exportaciones. El informe mensual del Instituto Nacional de la Yerba Mate reveló que durante el primer semestre del 2025 la salida de molinos hacia el mercado interno y externo alcanzó las 162 millones, más de 162 millones de kilos, un 16% más que en igual periodo del año anterior, cuando se registraron 140 millones. En este incremento se refleja el dinamismo sostenido en la demanda de yerba mate, tanto en Argentina como en mercados internacionales. El reporte detalló que solo en junio las exportaciones sumaron 5.589.406 kilos, y entre enero y junio totalizaron 24.495.146 kilos, confirmando la relevancia de los envíos al exterior dentro del volumen comercializado. La salida de molinos es uno de los indicadores más precisos para medir el comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen enviado a centros de distribución como las compras realizadas por mayoristas y cadenas de supermercados. En cuanto a la materia prima, durante junio se procesaron 133 millones de kilos de hoja verde en los secaderos de la región yerbatera, mientras que en enero y junio ingresaron a los secaderos 449 millones de kilos, un poquito más que eso, La producción de hoja verde es clave para sostener la oferta de yerba mate y responde a un calendario de cosecha dividido en 3 etapas: la zafra gruesa, que es entre abril y septiembre, el periodo de suspensión de cosecha, octubre y noviembre, y la zafra de verano o safriña, que es de diciembre a marzo. Respecto a los formatos que el consumidor elige, se mantiene la preferencia por los paquetes de medio kilo, que durante junio representaron el 55,18% de las salidas al mercado interno. Los envases de 1 kilo se ubicaron en segundo lugar con un 37,67%, mientras que los paquetes de 2 kilos y cuarto apenas representaron el 1,79% y el 0,87% respectivamente. Los otros formatos y los productos sin estampillas completaron el volumen restante con participaciones menores. Bien, y ahora nos vamos al ámbito internacional, porque Trump oficializó la imposición arancelaria del 50% a Brasil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva este miércoles para imponer los aranceles del 50% que había amenazado sobre Brasil, estableciendo una justificación legal de la que las políticas de Brasil y enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica bajo la ley 1977. Según se informó, los aranceles del 50% entrarán en vigor en 7 días y contempla a la carne bovina.
mientras que otras exportaciones importantes como aviones, jugos de naranja y energía quedaron excluidas de la medida. El vicepresidente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, Gadeo Pereira, confirmó a Valor Agrado en Radio Asunción que el gobierno de Brasil no indicó un diálogo con Estados Unidos, a pesar del viaje oficial de 6 senadores al país norteamericano. Además, indicó que la medida impacta en la industria global de Brasil, principalmente afectando la carne, la celulosa y otros productos. En cuanto a la carne bovina, Brasil colocó en 2024 cerca de 280.000 toneladas de carne bovina, que ahora deberán ser destinadas a otros mercados. Pereira aseguró que por el tipo de producto, mucho de esa carne será absorbida por el mercado interno brasileño. Al mismo tiempo, indicó que el precio del ganado en Brasil hasta el momento no se resintió tanto como se esperaba y aseguró que las correcciones bajistas fueron aproximadamente de R$2. La orden afirma que las autoridades brasileñas han llevado a cabo una persecución política y una serie de medidas que atentan contra los derechos humanos y la libertad de expresión, enfocándose en el caso del expresidente Jair Bolsonaro y millares de sus simpatizantes. El documento acusa directamente a miembros del gobierno brasileño y en particular al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de utilizar su posición para intimidar, censurar y enjuiciar a opositores, incluyendo ciudadanos y residentes estadounidenses. Las medidas aumentan la presión comercial y diplomática entre Estados Unidos y también Brasil, en un contexto de tensiones crecientes sobre el abuso de la censura, el control sobre las redes digitales y los derechos civiles y políticos. Suelos protegidos, sistematización en Entre Ríos reduce un 70% las pérdidas por erosión. Con el foco puesto en conservar el recurso suelo y mejorar la capacidad productiva de los sistemas agropecuarios en Entre Ríos, se lleva adelante un ambicioso plan de sistematización a escala de cuenca que ya muestra resultados contundentes. El proyecto tiene como eje la sistematización de la cuenca del Arroyo Gómez en el departamento Diamante e incluye el diseño y ejecución de terrazas de evacuación y canales colectores con el objetivo de reducir la erosión hídrica, mejorar la infraestructura vial rural y fortalecer la sostenibilidad de las actividades agropecuarias. Según explicó Jorge Gosdenovich, referente de conservación de suelos del INTA Entre Ríos y coordinador de la iniciativa, los resultados ya son evidentes. Implementar un plan de sistematización a nivel de cuenca logra reducir la pérdida del suelo de 17 a 4,6 toneladas por hectárea por año. Además, evita cada año la pérdida de 2.219 toneladas de maíz, 482 toneladas de trigo y 381 toneladas de soja, con un impacto directo en la productividad regional. El área de intervención abarca 7.679 hectáreas entre las localidades de Libertador San Martín y General Racedo, una región naturalmente propensa a la erosión hídrica por los suelos con la baja capacidad de infiltración, fuertes pendientes y lluvias intensas en cortos periodos. A esto se suma el uso agrícola sin prácticas conservacionistas, lo que profundiza la pérdida del suelo fértil y genera daños a la infraestructura vial rural. La propuesta tiene una mirada de largo plazo. No se trata solo de reducir la erosión, sino integrar la conservación del suelo con el ordenamiento territorial y la mejora de la calidad de vida en el medio rural. Es un enfoque integral que articula el trabajo de universidades, municipios, organismos provinciales, cooperativas y productores para lograr soluciones reales y sostenibles. Una de las claves del proyecto es la planificación detallada basada en datos del territorio. Para ello se elaboran mapas de suelo, curvas de nivel de equidistancia a 0,5 metros y una división precisa en subcuencas. Esto permite adaptar las intervenciones a la topografía local. No hay producción, el reclamo de Santa Fe al Gobierno Nacional.
Gustavo Puccini, ministro de Producción de Santa Fe, fue contundente en Palermo. La infraestructura es una agenda urgente para sostener el potencial productivo de la provincia. En el stand Santa Fe mostró su diversidad agroindustrial, pero puso sobre la mesa las rutas destruidas como un obstáculo clave. Vamos a escuchar ahora sí a Gustavo Puccini, ministro de Producción. Licenciado Gustavo Puccini, ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, presente plantando bandera en la Palermo 2025, con una agenda intensa, Gustavo. Sí, bueno, buen día. Acabamos de llegar, pero nuestro stand de la provincia de Santa Fe no pasa desapercibido. Ya llegó desde el primer minuto aquí a esta exposición importante en la República Argentina, ¿no? Y que podamos venir provincias como la nuestra a exponer, nos parece importante, un stand cargado de muchos programas, muchas actividades. Nosotros en cada feria trasladamos al Ministerio de Desarrollo Productivo a que se realicen las reuniones de trabajo, agendas, en estos lugares, ¿no? Que se encuentra el campo, que se encuentra la familia, que se encuentra la producción, bueno, en esta ciudad. Así que estamos haciendo presencia hasta del minuto 1 hasta que termine la rural. ¿Cuál es la agenda urgente, digamos, desde la mirada de la óptica santafesina? Bueno, nosotros venimos hoy con una agenda urgente que tiene que ver en infraestructura, fundamentalmente en la provincia, que acompañe a la producción. Hoy la provincia nuestra de Santa Fe, ustedes lo habrán visto, viene con un reclamo al gobierno nacional en lo que tiene que ver el mantenimiento de rutas nacionales que están en un estado deplorables. Y Santa Fe lo plantea desde un lugar estratégico por su ubicación, somos un hub logístico dentro de la República Argentina, además que integramos el bloque de trabajo con la región centro, ¿no? Con Córdoba y con Entre Ríos, pero ahora también con la región del litoral, con Corrientes, con Chaco, con Misiones, con Formosa, una mirada que nos permite entender que Santa Fe es un embudo. Los puertos de la provincia de Santa Fe, que tenemos más de 29 puertos entre públicos y privados, sale el 85% de la producción, por ejemplo, de granos, y ahora se empieza también a visualizar la salida de la minería de algunas de las provincias, tanto del norte como del sur, por puertos de Rosario. Esto hace que haya que apuntalar la infraestructura en rutas y también en el sistema ferroviario. Así que, si vos me preguntás lo urgente, para nosotros la logística empieza a ser algo, te diría urgente. ¿Por qué? Porque todos estos años, José, no solamente, también hay que decirlo con este gobierno, sino con otros, se está consumiendo lo que es el activo vial. Y esto, si sigue pasando el tiempo y no le ponemos una mirada allí, vamos a perder competitividad en algo que es fundamental para el sector privado, que otros países invierten y mucho. Santa Fe está haciendo lo suyo. En los puertos hemos conseguido un crédito internacional de 150 millones de dólares y hemos puesto 35 millones de dólares también para un acceso en los puertos y para un tercer carril en la autopista de Rosario a Santa Fe. Estamos invirtiendo muchísimo en el aeropuerto de Rosario, que también lo estamos convirtiendo en un lugar estratégico para las exportaciones e importaciones comerciales. Y en rutas hicimos inversiones de más de 500 millones de dólares en el 2024 y este año el gobernador se comprometió, de hecho pidió en la legislatura una aprobación por un endeudamiento de más de 1.500 millones de dólares para invertir en infraestructura. Por supuesto que desde allí acompañar al sector productivo en temas importantes que tienen que ver con lo impositivo, lo tributario, lo crediticio, y bueno, y allí está, en un lugar como este, volver a hablar de retenciones, ¿no? Vale. En el tablero de comando que tienes, ¿qué tenés ahí con luz roja, anaranjada, amarilla? Estoy pensando en subsectores productivos y agropecuarios. El tablero es muy diverso. Hemos conformado 47 mesas productivas muy diversas que van desde la lechería, las mesas de la carne con toda la clasificación allí de los derivados, hasta una mesa de videojuegos para que grafiquemos la diversidad que tiene la provincia de Santa Fe. Hay sectores que desde el año pasado vienen quizás más en esa línea anaranjada, algunos con algunas cuestiones más críticas, el sector de la construcción, obviamente, que en la provincia de Santa Fe fue menos afectado que en otras provincias, porque nosotros seguimos invirtiendo en la obra pública, el comercio, pero bueno, lo estamos también tratando de potenciar, ¿no? Y en el sector del campo, por supuesto, que habiendo venido de sequías que han golpeado muchísimo la producción, este año fue distinto. Si nos hubiesen acompañado más quizás los precios internacionales, hubiese sido muchísimo mejor, pero bueno, el volumen
creo que pudo hacer alguna balanza en ese sentido, ¿no? Hay algunas lácteas con problemas, Gustavo, y más, incluso hablando con consignatarios, remates que han tenido lugar esta semana en distintas zonas centro de Santa Fe, me decía, ya este problema de falta de pago está repercutiendo en el mercado de la vaquillona, que tira a la baja también por esta causa. Sí, por eso decía, ¿Qué hacer allí? Por eso decía que hay sectores que venían con alguna cuestión más crítica, otras son muy particulares, ¿no? De empresas muy particulares que han tenido sucesos, obviamente, no queridos, no deseados, en distintos momentos y que hoy están llegando también a momentos muy críticos. Debo decir con mucha responsabilidad que desde el minuto 1 que se han manifestado estos inconvenientes, hemos estado hablando con cada una de estas empresas, en particular con una de ellas que está atravesando un momento muy difícil y que a veces nos cuesta, llegado un momento, poder ayudar, porque la situación es como que se va un poco del alcance que el gobierno provincial pueda tener en esto, pero sí el acompañamiento en la escucha. Hemos tratado de articular con entidades financieras que puedan atender a esta cuestión, hemos acercado a productores para ver si podían abastecer. Bueno, a veces yo cuando pasan estas cosas particulares en empresas trato de ser bastante cuidadoso. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe también trabaja en la atención de estos casos. La generalidad de estas cosas pasan por allí, ¿no? Y nosotros del Ministerio de Producción tratando de articular esto que digo, créditos, entidades financieras, hablar con los productores, en este caso del sector tambero, que tienen que abastecer a una empresa láctea como la que está pasando. Bueno, ojalá llegue a buen puerto. Siempre digo lo mismo, más allá, en definitiva, de quién está con la firma en sí, es cuidar la producción y la fuente de trabajo, fundamentalmente, que es lo que nos interesa.